Muy buenos días a todos. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea en cada una de nuestras vidas. Le agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir su palabra en este día hermoso que Él nos ha dado y poder honrarle a través de ello, porque así dice en su palabra que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y queremos a través de la predicación, pero sobre todo a través de la obediencia, del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, que seamos hijos que honren a nuestro Padre que está en los cielos y seamos siervos que honremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la predicación para este domingo 14 de marzo del 2021 y tenemos por tema y por título Cuando Dios cambia las cosas. A lo largo de este último año, de estos últimos tiempos, hemos podido ver muchos cambios en nuestra vida. Hemos podido ver, por causa de esta pandemia, cambios en nuestra forma de vivir, en lo personal, en nuestros hábitos. Ahora usamos el cubrebocas, usamos gel, estamos más conscientes de nuestra higiene. También a nivel familiar han cambiado muchos hábitos, nuestra manera quizá de hacer compras en el supermercado, ha cambiado la educación, porque los niños no están pudiendo asistir a la escuela, ha cambiado aún para nosotros como iglesia la forma en que recibimos la palabra, porque no nos podemos congregar o ha sido muy inestable el asunto de poder estar en congregación. Y aún en los trabajos igualmente, muchos trabajan en casa o han cambiado las formas, las circunstancias, el propio esparcimiento, el ir a una plaza comercial o a un cine, cosas que quizá antes acostumbrábamos a hacer con los cambios que ha habido en estos tiempos por causa de la pandemia, de este juicio sobre las naciones de esta tierra y sobre la nación de México, pues ha habido muchos cambios, aún en nuestra economía, en la forma de administrar el dinero. Ha habido muchos cambios y eso es lo que el Señor quiere que hablemos en este día y que entendamos lo que son los cambios y que entendamos qué es lo que sucede cuando Dios cambia las cosas en nuestra vida y cuando Dios cambia las cosas no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, a nivel eclesial, a nivel nacional y aún hoy miramos a nivel mundial. Vamos a estudiar este tema y hay tres términos, tres palabras que Dios puso en mi corazón, que están en las escrituras, que están en la palabra de Dios, y son tres verbos: cambiar, mudar y trastornar. Estas palabras, y yo creo que tú las entiendes, incluso cambiar y mudar, pues son sinónimos, pero yo creo que tú las entiendes, pero brevemente les quiero dar una definición. Una definición coloquial, común de estas palabras que obtuve del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y el verbo cambiar significa convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Les repito, es convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Entonces miramos que sí es un sinónimo de mudar, que es el segundo término que Dios puso en mi corazón el estar estudiando. Mudar, esta palabra, su definición es dar o tomar otro estado, forma o naturaleza. Te lo repito, dar o tomar otro estado, forma o naturaleza, eso es mudar. Pero hubo un tercer término que el Señor puso en mi corazón que yo no había entendido, que era parte de lo que son los cambios, que es trastornar. Y esta palabra también utilizada bastante en las escrituras, significa, su definición es invertir, alterar o perturbar el orden regular de algo. Les repito también, invertir, alterar o perturbar el orden regular de algo. Entonces, como puedes ver, los tres términos están ligados o pudieran ser sinónimos, tienen que ver uno con el otro. Es mudar, es cambiar, es convertir, es alterar, es perturbar el orden normal o natural de algo para cambiar su forma, su estado, su naturaleza. Bueno, entonces vamos a estudiar todo lo que son los cambios. Y para ello, lo primero que quiero hablarte y lo primero que quiero que entendamos es que en medio de todos los cambios que pudiera haber a cualquier nivel en nuestra vida y como hoy en un nivel global,
el Señor no pierde el control de las cosas. Dios es soberano. Dios está al pendiente, al cuidado de todas las cosas, porque Él es autor de la vida, pero también es el sustentador de la vida. Nada sucede en esta tierra que el Señor no mire, que el Señor no sepa o no conozca. Entonces debemos saber que en medio de los cambios de una circunstancia, de una situación y en nuestra propia vida, hay una constante que es Dios, porque Dios no cambia, porque su palabra es eterna y porque lo que Dios dispone, lo que Dios determina, se cumple. Entonces debemos entender esto, que cuando hay un cambio, una circunstancia que sea modificada, que sea alterada, Dios está en control de todas estas cosas. Y más aún lo debemos entender en nuestra vida como hijos de Dios. Todos los cambios que hay a nivel mundial o económico, político, social, Dios está en control. Pero sobre todo en la vida de su pueblo, de sus hijos, de sus santos, más especial atención, si lo puedo nombrar así, Dios pone, porque vamos a ver que Dios tiene propósitos en todo esto. Entonces vamos a estudiar esto primero. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así literal, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque muchas veces queremos que sea Dios el que cambie, que sea Dios el que se adapte a lo que el hombre, a lo que el mundo o nuestro pensamiento queremos con respecto a una circunstancia, ¿verdad? Y queremos en ese sentido que se haga nuestra voluntad y Dios alineándose a nuestra voluntad, pero sabemos y entendemos que la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios, esa es la que se cumple siempre y la que se cumplirá. Entonces vamos entendiendo que en medio de los cambios es para que vayamos alineando o para que se vayan alineando las cosas a la voluntad de Dios. Porque Dios no cambia. Sabemos también que la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo, no cambia, es el Dios inmutable. Él no es mudado, Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Pero vamos a leer más citas que nos hablan de esto. Vamos a los Salmos, Salmo 89, 34. Vamos al libro de los Salmos y dice esta cita, Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Como Dios es perfecto y Él no cambia, tampoco las palabras que salen de su boca, de sus labios, cambian. La palabra que Él ha hablado es eterna, la palabra que Él ha hablado es firme, la palabra que Él ha hablado permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, Dios no cambia y su palabra no cambia. Esto es importante entenderlo a nivel eclesial también y a nivel también para nuestra enseñanza, nuestra predicación, para mantener la sana doctrina, que nosotros no debemos buscar cambios en la palabra de Dios, adaptaciones, alteraciones, perturbaciones en el orden que Dios ha establecido, porque eso está fuera de la voluntad de Dios. Nosotros debemos apegarnos a lo que está escrito, a lo que ha sido hablado por la palabra de Dios, a lo que ha salido de la boca del Señor, de los labios de Dios, para que nosotros eso sea lo que enseñemos y prediquemos, porque ahora por causa de los tiempos, y esto ha sido desde siempre, se quiere adaptar, ¿verdad? Que la Biblia, las escrituras, las nuevas versiones, se adapten, la manera en que se enseña, se adapten a la modernidad, se adapten a los tiempos, que se modernice la Biblia, que se modernice la manera en que se predica, cuando que nosotros no debemos cambiar, porque la palabra de Dios no cambia. Si nosotros estamos cambiándola, ya no estamos enseñando la palabra del Señor. Debemos retener la forma de la sana doctrina. Entonces miramos que Dios no cambia y que lo que ha salido de sus labios no muda o no cambia. Por eso es que di estas tres definiciones al principio, porque vamos a estar usando esos tres términos: cambiar, mudar y trastornar. También sabemos lo que está escrito en Santiago 1:17, cita que hemos aprendido también en alguna ocasión en nuestros textos, y esta cita de Santiago 1:17 dice:
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Y qué dice? ¿Cómo es Él? En el cual no hay mudanza, es decir, no es mudado, ni sombra de variación. Entonces, otra cita que nos respalda que Dios no cambia ni su palabra ni su voluntad, y aún por eso es que todo lo que desciende de lo alto, dice ahí que es un don perfecto. No necesita, si algo es perfecto, pues no necesita ser cambiado. Y tú debes tener esto en tu corazón, que Dios es perfecto y que su palabra es perfecta y que por lo tanto su voluntad es perfecta. No necesita cambiar. Vamos a una cita pues que tiene ya que ver, metiéndonos a nuestro tema. Y vamos a Daniel 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Daniel recibió esta revelación y esto es algo evidentemente, como es la palabra de Dios, que está vigente, que es permanente, que sigue siendo hoy verdad. Y dice esta cita, Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, como puedes ver, no es Dios el que cambia, sino Dios cambia las circunstancias, Dios cambia las cosas, Dios cambia los tiempos, Dios cambia las edades. Hoy nosotros hemos vivido, nos ha tocado ser testigos de un cambio de tiempos, de un cambio de edades, como nos toca ver cómo Dios también dice aquí, quita reyes, pone reyes, pero hoy específicamente hablamos de los tiempos que estamos viviendo y estamos mirando cómo Dios ha mudado las cosas y estamos buscando que Dios nos dé entendimiento, nos revele para que comprendamos el propósito de Dios en estos cambios, en esta mudanza de tiempos y de edades que el Señor está haciendo. La vida ha cambiado, eso es definitivo, y entonces podemos entender a través de esta cita que es una obra de Dios. Es Dios el que está cambiando las cosas. Hay muchas causas o razones, claro, puede haber, porque hay quien dice esto es por causa del pecado, de la desobediencia. Por supuesto que esto tiene un impacto, porque el pecado y la desobediencia pues tienen que ver en la relación del hombre con Dios y tienen que ver también en que la tierra se contamine y se llene de maldad y de maldición, y entonces Dios trae estos cambios que están ya determinados en la eternidad, en el kairos de Dios, pero que son manifestados en el cronos, en el tiempo de los hombres. Y hoy en estos tiempos, en el cronos, nos ha tocado esta manifestación de una mudanza de los tiempos y de las edades. Y esto tiene mucho que ver, esta cita, con lo que estaremos hablando en este día. Vamos a una cita final en esta primera parte que te estoy hablando, Job 23:13. Job 23:13. Porque aquí también debemos tener algo muy claro. Nosotros podemos rogar, clamar, suplicar, por supuesto, podemos interceder, debemos hacerlo, pero hay muchas cosas que Dios ya las ha determinado y que son cosas que Dios no las va a cambiar porque son cosas que Él ya ha determinado. Y entonces nosotros debemos también en ese ruego, en ese clamor, en esa oración, pedirle al Señor que nos dé entendimiento y que nuestro corazón, nuestra voluntad se alineen a la de Él para que comprendamos las cosas que Dios ya determinó, las cosas que Dios ya cambió o las cosas que Dios está cambiando. Dice esta cita Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, en su soberanía, en su dominio, en su autoridad sobre todas las cosas, porque solo Él es Dios, Él tiene esta capacidad, este poder, esta cualidad, que si Dios determina una cosa, ¿quién podrá hacerlo cambiar? Porque si el Señor deseó algo, es hecho, no solo es hablado, no solo es determinado, sino es hecho, es cumplido. Y nosotros entonces debemos entender los cambios que Dios está haciendo para que entonces podamos comprender el propósito que Dios está buscando en ese cambio. Hay muchos que desean o han expresado su deseo de volver a como eran las cosas, de volver atrás. La palabra nos enseña en Eclesiastés que no es sabio tener este tipo de pensamiento, de decir, ay, las cosas
antes eran mejores, es deseable volver a un estado anterior. No debemos tener ese pensamiento, sino mejor debemos decir, Señor, entendemos que estás cambiando las cosas o que ya las has cambiado, porque en verdad que el que niegue que han cambiado las cosas, pues no sé en qué planeta vive, porque aquí en la tierra han cambiado radicalmente las cosas, y ahorita vamos a ver que también en la iglesia el Señor está cambiando las cosas, y entonces no debemos pensar en volver atrás, sino mejor en decir, Señor, ¿cuál es el propósito de esta obra que estás haciendo, Señor, en mi vida, en la iglesia y en la humanidad? Vamos entonces a ver que también Dios hace cambios para bien, para un propósito de bien, de bendición, pero también Dios puede cambiar cosas para un propósito que traiga un resultado, una consecuencia para mal. Evidentemente que los cambios para bien tienen que ver con la obediencia, con la fidelidad a Dios, tienen que ver con guardar su palabra, con guardar su pacto, con obedecer, oír y obedecer lo que Él manda, y los cambios que Dios hace, que traen un resultado para mal, pues tienen que ver evidentemente con la desobediencia, con la infidelidad, con el pecado, con la iniquidad de los hombres. Pero como dije, hay causas, hay razones, pero es Dios el que opera estos cambios. Vamos a ver varios ejemplos de cambios de Dios para bien. Y muchos de estos tienen que ver en cuestiones a nivel quizá personal o individual, cambios en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra conducta, también en las circunstancias que nos rodean. Hay muchos cambios que Dios quiere hacer, pero para bendición y para bien. Entonces, para que miremos también, insisto, el propósito de los cambios. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Hay cosas que Dios cambia para que entendamos que estamos haciendo bien algo y permanezcamos ahí, o que estamos haciendo mal algo y que cambiemos de rumbo, o que Dios desea algo diferente en nuestras vidas y que entonces debemos obedecer a lo que Dios nos está mandando y que cambiemos quizá el camino o la decisión que estemos tomando. Vamos a ver algunos. El Salmo 30:11. Vamos a tomar algunos ejemplos, 3 ejemplos aquí en los Salmos, y vamos a tomar también en Isaías un par y en Jeremías, para que vayas ubicando estos libros. Salmo 30:11. Y mira que cambia Dios. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces Dios puede cambiar una situación, y para mí tiene aplicación a todos los niveles, pero sobre todo aquí habla de una cuestión personal. Dios puede cambiar el lamento, la angustia, la tristeza, el dolor, lo puede cambiar. Vamos a ver la última cita de Jeremías, también tiene ese mismo sentir. Dice por baile, en el sentido de gozo, de alegría, de danza, de alabanza delante del Señor, y es quitado ese cilicio y nos ceñimos de alegría. No lo leímos, pero el 12 dice que esto desata alabanza. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, hay cosas que Dios cambia en nuestra vida, pero para que recibamos una bendición, recibamos gozo, recibamos paz, y para que vengamos a una vida de alabanza delante del Señor. Siempre tiene Dios un propósito. Por eso dije el 12, porque dice por tanto, es como un resultado, es el propósito que Dios tenía y se alcanza. Vamos a otro ejemplo de las cosas que Dios cambia para bien. Salmo 107:29. Salmo 107:29 dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Esto lo podemos entender en el sentido de la naturaleza. Claro, tenemos el ejemplo de Jesucristo, en que Él, a la orden de su voz, la tempestad cesó, se calmó la tormenta, pero esto también puede tener un sentido espiritual y en nuestra alma, en nuestro ánimo, de que estamos en una tempestad, estamos en una situación que así se siente, así se vive, y el Señor tiene el poder para cambiar la tempestad en sosiego, y lo puede cambiar aún en un instante, como el Señor Jesucristo lo hizo, y Él es Señor sobre toda tempestad, Él es Señor sobre toda lucha, sobre toda batalla, sobre todo en el sentido de nuestra alma.
y como el Señor Jesús lo hizo también sobre las fuerzas de la naturaleza, porque Él es Señor sobre todo, para mudar, para cambiar lo que está haciendo una tempestad en nuestra vida y traer sosiego, traer paz, traer calma. Vamos allá adelantito al Salmo 114, versículo 8. Estamos viendo de nueva cuenta, insisto, cambios de Dios para bien, cosas que Dios cambia para bien, para bendición. Salmo 114, 8 dice: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Estamos hablando entonces que Dios tiene el poder para cambiar milagrosamente las cosas, sobrenaturalmente las cosas. Sabemos que esto sucedió en el desierto, ¿verdad? Sabemos que Él hizo salir agua de la roca, de la peña, ¿verdad? Para que el pueblo recibiera y fuera saciada su sed, pero sabemos que esto es un acto prodigioso, es un acto sobrenatural de parte de Dios, y entonces entendemos que el poder de Dios no tiene límite para los cambios que Él hace, que Él quiere hacer o que Él puede hacer en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra falta de fe nos limita y decimos: esto no es posible, esto no puede suceder, pero si alineamos nuestra voluntad a la de Dios y si hacemos las cosas rectamente delante de Él, Dios puede obrar sobrenaturalmente. Vimos hace rato que Dios puede obrar sobre la naturaleza, pero Dios puede obrar por encima de eso, sobrenaturalmente, milagrosamente, portentosamente, y cambiar algo aún de naturaleza, porque aquí está hablando de algo, una peña, una roca, que es algo sólido, que es algo seco, por algo que es algo estéril, una roca, una peña, ¿verdad? Pero dice que lo cambia por algo que alimenta, que da vida, que se mueve, que fluye, que está aquí representado como un estanque de aguas y como una fuente de aguas de acuerdo a este versículo. Dios puede cambiarlo, y esto tiene también muchas aplicaciones en el sentido de un alma que es saciada por la palabra de Dios, pero también el Señor puede hacer cambios para saciar nuestras necesidades, porque aquí era una necesidad física, natural, terrenal del pueblo de ser saciada la sed. Dios puede también cambiar las cosas para que, por ejemplo, en tu economía, en tu trabajo, en el dinero que tú recibes en casa, en tus ingresos, Dios haga una obra sobrenatural y convierta algo que dices: esto ya se secó, está duro, es como una roca, como una peña que no tiene ningún fruto, pero dice Dios: de ahí yo puedo hacer aguas, yo puedo hacer ríos, yo puedo convertir un sequedal en un río de bendición. Esos son los cambios que Dios puede hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a Isaías 42, 16. Vamos a ver un par de ejemplos aquí. Isaías 42, 16. Cambios que Dios hace para bien. Isaías 42, 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios puede hacer este cambio y lo ha hecho. Nosotros tenemos que creerlo, porque evidentemente cuando leemos que Él cambiará las tinieblas en luz, pues no podemos dejar de pensar en la obra de Jesucristo, que Él es la luz de los hombres y la vida de los hombres, y que Él es luz que resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Pero aquí habla un cambio en nuestra condición. Aquí puede hablar sobre todo de una cuestión espiritual, como dice la palabra, que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Este es un cambio que solo Dios podía hacer y que Dios por medio de Jesucristo lo ha hecho, y para todos los que creemos en Él somos trasladados de tinieblas, de oscuridad, de un lugar escabroso a luz y a llanuras, como dice la palabra, a lugares espaciosos, a lugares de delicados pastos, donde Él nos pastoreará. Amén. Entonces, este es un cambio, como puedes ver, hablamos de cambios en la naturaleza, en nuestra alma, en nuestra economía, y ahora miramos cambios en nuestro espíritu o en la condición espiritual que tenemos, y Dios puede hacer esto. También en el sentido de consejo y de guía, Dios puede quitarnos, porque ahí hablaba al principio de ciegos que no saben por dónde andan, y dice Dios:
yo puedo quitar esa ceguera espiritual y que recibas consejos, sabiduría para tomar buenas decisiones, para que puedas, y por supuesto la mejor decisión pues es seguir a Cristo, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, también tengas la luz, estén iluminados, alumbrados tus ojos con la palabra de Dios, y para que andes en caminos y en sendas por las cuales Dios te guíe. Muy bien, gracias. Y son bendiciones porque dice al final, estas cosas les haré y no los desampararé. Cambios que Dios hace, pero con un propósito. Aquí, ¿cuál era? Que su pueblo no quedara desamparado. Amén. Esto se ha cumplido en Jesús. Vamos ahora a otro ejemplo, Isaías 51:3. Isaías 51:3, ahí adelantito dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Qué hermoso, porque estas son palabras que fueron levantadas como consolación a su pueblo, de decir, en medio de la desolación, en medio de un desierto, en medio de la soledad, dice el Señor, yo cambio esa condición con mi poder, con mi grandeza y por medio de la obra que yo he hecho a través de mi Hijo Jesucristo, para que ahora, fíjate qué hermoso, no estés en soledad, sino seas huerto de Jehová. Imagínate cómo es un huerto de Jehová, cómo era el huerto de Edén, cómo era ese paraíso. Era un lugar lleno de árboles, lleno de frutos, lleno de vida y la presencia de Dios. Entonces aquí a todos los niveles también aplica en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Para la iglesia, Señor, queremos que sea quitada la soledad, cambia esa soledad para que seamos huerto de Jehová y se halle en nosotros como huerto tuyo, como parte de ese huerto, alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Y por supuesto que a los que creemos en Él y permanecemos firmes en la fe, fieles al Señor Jesús, pues eso es lo que viviremos por la eternidad, alegría y gozo y alabanza y voces de canto en el paraíso, en el cielo con el Señor. Entonces tiene a muchos niveles y muchos cumplimientos este cambio que hace el Señor, pero Dios lo puede hacer. Muy bien. Finalmente dije que una cita en Jeremías, esta se parece mucho a la primera que leímos de Salmos, pero me fui en orden como íbamos leyendo para facilitarles. Jeremías 31:13 dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Ya más adelante hablaremos de este cambio de conducta y de actitud en su pueblo con respecto a su relación con Dios, pero qué hermoso mirar que su pueblo se alegre y dance y no haya quien falte, jóvenes y viejos juntamente, y se deleiten delante del Señor. Y si tú lees ahí el versículo anterior, dice, correrán al bien de Jehová, vendrán con gritos de gozo, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y dice, y nunca más tendremos dolor. Esta es de nueva cuenta promesas de parte de Dios, de los cambios que Él hace y que Él hará, cosas que Él ha determinado en la eternidad y que en el Cronos se han ido cumpliendo, y todavía hay algunas que faltan cumplimientos, especialmente pues con respecto a su pueblo Israel, pero que se cumplirán, y dice el Señor que cambiará el lloro en gozo y recibiremos consolación. Mira cómo entonces los cambios, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, todas estas citas nos dejan muy claro ver que hay muchos cambios que Dios tiene el propósito de hacernos bien. Es más, yo te voy a decir que todos los cambios, Dios tiene el propósito de hacernos un bien. Lo que pasa es que cuando estamos en la voluntad, en obediencia a la palabra de Dios, pues entonces vienen estas bendiciones rápidamente o fácilmente, ¿verdad? Porque tuvimos un espíritu dócil, enseñable, fuimos atraídos al Señor con cuerdas de amor, pero los otros cambios no es que Dios nos desee mal, sino que traen un proceso, traen una enseñanza, traen una corrección para que nosotros volvamos entonces al buen camino. Allí es quien no quiso ir y ser atraído con cuerdas de amor, sino quien quiso venir con vara y para que el Señor lo trajera de nuevo a su presencia. Vamos a ver algunos cambios de Dios, pero que traen un resultado para mal. Oseas 4:7. Solo vamos a tomar 2 ejemplos aquí.
y vamos a dos profetas. Oseas 4:7 dice lo siguiente: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Está hablando de su pueblo, lee el contexto. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Dios había cambiado la condición de su pueblo, de ser un pueblo esclavizado en Egipto, a ser un pueblo con reinos poderosos como el de David, el de Salomón, reconocido, temido con las naciones alrededor, pero por causa de su idolatría, de su desobediencia, de su prevaricación delante del Señor, de traicionar al Señor y volverse de su camino, entonces el pueblo dice que fue, dice ahí arribita muy conocido, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento del Señor. Entonces, como dice, así pecaron, entonces ahora cambian las cosas. Dios les había dado honra, pero dice, ahora voy a cambiar esa honra en afrenta. Entonces, es a lo que me refiero cuando Dios hace cambios para traer esas consecuencias negativas, pero que siempre tienen un propósito bueno de parte de Dios, porque Dios no deja de amar a su pueblo. Y eso está ahí en el contexto de Oseas. Muy bien, pero vamos a otro ejemplo. Allá adelantito, Amós 8:10. Amós 8:10 dice esta cita lo siguiente. Y también tiene que ver, si ves el contexto, con pues el juicio de Dios sobre su pueblo por causa de su desobediencia y de su pecado. Y dice Amós 8:10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. No habíamos leído que Dios cambiaba el lamento en baile, que Dios cambiaba el lloro en gozo, pero cuando tomamos un camino equivocado y damos la espalda al Señor y nos volvemos al mundo y al pecado y a las cosas de las cuales Dios nos rescató, entonces también Dios cambia circunstancias y cambia lo que está delante de nosotros al revés, ¿verdad? Entonces dice, ahora tu fiesta pues se va a volver lloro, ahora tu cantar se va a volver lamentación, ¿verdad? Y antes había sido desatado ese cilicio y ceñido de alegría, pues ahora va a ser quitada esa alegría y va a ser puesto el cilicio y va a venir el llanto y va a venir la amargura, ¿verdad? Son cambios que Dios cumplió porque está testificando la palabra en medio de su pueblo. Ejemplo muy claro de ello es el propio libro de las Lamentaciones, en donde puedes mirar la condición terrible y miserable en la cual estaba el pueblo de Dios en ese tiempo, posterior a la destrucción de Jerusalén, pero era con un propósito de parte de Dios. Entonces, todo esto son cambios que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, vamos a continuar. Dios, que es el que cambia las cosas, trastorna la tierra y a los que la habitan, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y quiero hablar de este tema en particular porque eso es lo que estamos mirando hoy en día. Veía muchos de estos ejemplos, hablaba yo que sobre todo tenían una aplicación en lo personal o quizá como iglesia, como parte del pueblo de Dios, pero Dios puede trastornar la tierra entera como lo ha hecho en estos días, y Dios puede trastornar a toda la humanidad como lo ha hecho en estos días. Y aquí es donde vamos a tomar mucho de este tercer término, trastornar, que era invertir, alterar o perturbar el orden regular de algo. Dios puede cambiar el orden de algo. Un ejemplo muy claro de ello pues es lo que sucedió en el diluvio, que le cambió la cara a la tierra por completo después de este juicio por causa de la maldad del hombre. Pero vamos a ver varios ejemplos de lo que Dios puede trastornar a un nivel mayor. Entonces empezamos en Job 12:19. Job 12:19. Igual aquí voy a intentar irme en orden con las citas para que sea más fácil buscarlas. Job 12:19 dice, Él lleva despojados a los príncipes, dice, y trastorna a los poderosos. El hombre, cuando está en una posición de autoridad, y más aún si no reconoce, como le pasó al inicio a Nabucodonosor, no reconocen que es Dios el que les ha dado autoridad o poder o dominio sobre algo, entonces el Señor, como vimos en Daniel, quita reyes y pone reyes, y dice aquí que Él trastorna a los poderosos. Él puede alterar, invertir, perturbar el orden
regular, y él puede cambiar totalmente una circunstancia y volver a alguien que es poderoso en alguien que no tiene poder, y también al revés, puede volver a alguien que estaba en humildad y exaltarlo y darle poder. Igualmente, alguien que está en riqueza en un segundo puede estar en pobreza, y también alguien que está en pobreza puede ser llevado a riqueza. Alguien que está en debilidad puede tener fuerza, diga el débil, fuerte soy, pero también el que se cree fuerte, en un instante Dios puede cambiar esa condición. En Job miramos mucho que sucedió esto, la confianza en uno mismo, la autojustificación de muchas cosas, y entonces Dios puede cambiar las circunstancias y, como dice aquí, trastornar aún a los poderosos de la tierra, porque el que les ha dado el poder es Él. Job 28:9. Estamos mirando cosas que Dios trastorna ya a nivel global. Job 28:9, Dios trastorna la naturaleza, porque hablaba yo de la pandemia. Bueno, ahí tiene que ver con este virus, ¿verdad? Que surgió, ¿verdad? De algún lado, y es parte de la naturaleza, pero hay más allá de esta pandemia. Miramos cómo hay lugares que están congelándose, como en Canadá, Estados Unidos, y lugares que están en una sequía extrema o incendiándose, como Australia o en la India. Miramos lugares en donde hay atípicamente torbellinos, o lugares donde no temblaba, ahora tiembla, y estamos mirando que Dios puede trastornar la naturaleza porque Dios tiene propósito también en ello, y Dios nos está hablando a través de ello. Job 28:9 dice: en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Imagínate, trastornar de raíz un monte. Así como está escrito en los evangelios con respecto a la fe, ¿verdad? Que puedes decirle a un monte, desarráigate y échate a lo profundo del mar. Ese es el poder que Dios tiene para cambiar y trastornar aún la naturaleza, ¿verdad? Y sabemos, hay escritas muchas cosas que Dios va a trastornar. Ya hablábamos del ejemplo de lo que sucedió en el diluvio, pero sabemos también muchas cosas que están escritas en Apocalipsis, que será trastornado la naturaleza, y todos los montes se van a allanar, y solamente el monte de Sión va a permanecer elevado, y las islas van a desaparecer. Hay muchas cosas que están narradas ahí en Apocalipsis, porque Dios tiene el poder para trastornar la naturaleza, y aún hoy lo miramos, somos testigos también de este tipo de cambios de parte de Dios. Vamos ahora a Isaías 13:19. Isaías, ya casi llego. Isaías 13:19 dice esta cita: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Entonces Dios trastorna ciudades enteras. Sabemos lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, que desaparecieron por completo. Y aquí está hablando también ya no solo de una ciudad, sino de reinos, de imperios, de algo que pudiera parecer en el mundo a los ojos de los hombres tan grande, tan poderoso, pero dice Dios: todo eso, yo soy más grande que todo eso, y como yo trastorné Sodoma y Gomorra, también trastorné Babilonia. Y hoy podemos decir: ¿dónde están Sodoma y Gomorra? No existen, ni siquiera alcanzan a ubicar exactamente dónde estaban. Algunos piensan que es donde está el mar muerto, pero no lo saben con exactitud. ¿Y dónde está la hermosura y la grandeza y el poder de Babilonia? No existe tampoco, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para trastornar naciones y reinos enteros. Ahorita leemos otra cita al respecto de ello. Entonces, lo que hoy nosotros miramos, decimos: pues el poder económico de China, de Estados Unidos, o el poder militar de algunas naciones, de Rusia, de Estados Unidos, de Corea. Todo eso Dios lo puede trastornar y Dios lo puede cambiar. Por eso nosotros no debemos poner nuestros ojos o nuestra confianza en ninguna poder o autoridad humana, terrenal, del tamaño que sea, ¿verdad? Porque Dios puede cambiar las cosas en un instante, sino debemos tener nuestra fe y nuestra confianza en el que tiene el poder para trastornar reinos y naciones. Vamos a leer otra cita. Aquí sí voy a hacer un brinquito para complementar esta idea de que Dios trastorna reinos y naciones. Y acompáñame a Ageo 2, 21, en la parte B, y el 22. Ageo 2, 21b, desde donde dice: yo haré temblar, y el 22, dice esta cita:
Yo haré temblar los cielos y la tierra, Dios trastornando la naturaleza, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Entonces, confirmamos, Dios puede trastornar. Bueno, aquí nos confirmó dos: a la naturaleza, porque dice que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra, y esto pudiera también tener un sentido espiritual de trastornar los cielos, y nos habla también de que Dios trastorna reinos y naciones enteras. Y Dios puede trastornar, regresa conmigo a Isaías 24:1, Dios puede trastornar la faz de la tierra por completo, puede cambiar todas las cosas. Esa es la grandeza de su poder. Dios trastorna la faz de la tierra y a sus habitantes. Y para mí es importante esta cita porque es algo como lo que estamos viviendo hoy en día. Isaías 24:1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, o sea, su cara, su rostro, y hace esparcir a sus moradores. Ese es el poder que tiene Dios para hacer cambios aún de ese tamaño, y tenemos testimonio que así ha sucedido con reinos, con naciones y con la humanidad entera, como en el caso del diluvio. Entonces, y es lo que yo miro que hoy también Dios está haciendo. Él está cambiándole la cara a esta tierra, si no solamente por tanto cambio climático y tanto efecto en la naturaleza, no solo le está cambiando la cara en el sentido orográfico y de su composición de la tierra, no sé cómo expresarlo, espero me entiendas, pero también lo está haciendo trastornando la economía, trastornando la política, trastornando el comportamiento de la humanidad entera. Bueno, Dios tiene ese poder y hoy lo está haciendo también. Jeremías 31:28, quiero cerrar esta parte con esto, porque yo he estado insistiendo en que Dios tiene propósitos en todo ello. Dios tiene propósitos en los cambios que Él está haciendo. Cuando Dios cambia las cosas es porque Dios quiere cumplir algo. Jeremías 31:28 dice: Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, cambios que fueron para mal o para dolor, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces ahí nos habla todo lo que hemos visto ahorita, que Dios es el que cambia las cosas, que estos cambios Dios los tiene con un propósito, llevándonos para resultado de bien o teniendo que traer castigo o dolor o situaciones difíciles, pero buscando también hacernos un bien al final, y que en todo ello Dios tiene un propósito: arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, pero también cuidar, edificar y plantar. Por eso nosotros debemos estar buscando en oración, en la palabra de Dios, como estamos haciendo ahorita, cuáles son esos propósitos en los cambios de Dios. Ya hemos hablado entonces del hombre, de la humanidad entera, pero vamos a hablar de su pueblo, vamos a hablar de la iglesia, de nosotros, de los que creemos en Jesucristo. Vamos a hablar de los que hemos sido llamados por el Señor y pues quienes, me imagino en su mayoría, somos quienes estamos escuchando este mensaje hoy. Y vamos a ver para aquellos con quienes Dios tiene una relación cercana, íntima, ejemplos de cambios o tipos de cambios que Dios hizo, para que entendamos que también cuando Dios nos llama a cambiar algo, pues nosotros debemos entender y rendirnos a la voluntad de Dios. No solo entenderlo, sino decirle: Señor, quiero cumplir tu voluntad. Hay cosas que no alcanzo a comprender quizá, hay cosas que no alcanzo a ver y se requiere fe, pero yo te creo, Señor, pero yo confío en ti. Y vamos a ver el primer ejemplo de ello, que es Abraham. Génesis 12 del 1 al 3, porque Abraham fue cambiado de ubicación, fue cambiada su condición natural de vida, en donde él estaba cómodo, quizá donde estaba su familia, su trabajo, su casa, pero Dios le dijo: va a cambiar todo esto porque tengo un propósito. Y Abraham le creyó y fue cumplido este propósito en él. Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham, de hecho, creyó todo esto, porque sabemos que esto le fue contado por justicia, porque creyó a Dios, pero no vio ninguna de estas cosas. Y hay veces entonces que a nosotros, a su pueblo, recuerda que ya estoy hablando específicamente para el pueblo de Dios y para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, que Dios nos pide cambios en nuestra vida. Y no alcanzamos a mirar la trascendencia de ello, pero debemos creer lo que Dios nos está llamando a hacer y obedecerle. Y a lo mejor como Abraham no lo veremos, no nos tocará verlo, no seremos testigos de esto, pero si creemos que Dios lo va a hacer, Dios se va a glorificar en ello y nosotros entonces debemos participar de ese cambio que Dios nos está llamando. Y vaya si no tuvo trascendencia que Abraham creyera en este cambio de vida y cambio geográfico, de domicilio, cambio de costumbres, cambio de todo, porque Abraham tuvo que salir por completo de su parentela y de su tierra y de sus costumbres por completo, y vaya si no tuvo trascendencia, porque ya veíamos la vez pasada que los de la fe, los que creemos en Jesucristo, pues somos de la fe de Abraham. Entonces tuvo trascendencia no solo para el pueblo hebreo, sino para todas las naciones de la tierra. Mira qué importante entonces participar de los cambios que Dios nos está llamando a hacer. Es un llamado a dejar nuestra comodidad, a dejar lo que consideramos justo, bueno para nosotros y decir, voy a hacer lo que Dios quiere que cambie para que entonces Dios cumpla su propósito y yo pueda ser parte de eso, ¿verdad? Sea yo a través de quien Dios pueda hacer una obra. Vamos ahora al ejemplo de Jacob y su familia. Génesis 46, versículos 2 al 7. Porque muchas veces Dios pide cambios de nosotros que no alcanzamos a entender o que aún decimos, no, a lo mejor estoy equivocado o no es algo de parte de Dios, porque ¿cómo va a ser que en este caso, pues aunque no habían tomado una plena posesión de la tierra, pues estaban viviendo en tierra de Canaán y de pronto les dice Dios, pues van a regresar a Egipto y van a estar ahí un buen rato? Esto debe haber sido difícil de escuchar para Jacob y para su familia, aunque entendemos que eran tiempos en que había hambre en la tierra y solo en Egipto, por causa de que Dios amaba a José, había bendición en esa tierra y de la sabiduría que Dios le había dado a José, pero son cosas que a veces Dios nos pide cambios que no entendemos o que a veces nos parecen incluso que están fuera de lugar, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver este ejemplo en donde Dios le dice, vas a hacer este cambio, otro cambio aquí de domicilio en este caso, ¿verdad? Se tenían que mover de la tierra donde vivían, pero y van a entrar a este lugar porque yo tengo un propósito. Y Dios cumplió ese propósito en el tiempo de Dios, pero Jacob lo creyó e hizo que su familia descendiera junto con él a Egipto. Génesis 46 del 2 al 7. Y habló Dios a Israel, es Jacob, en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Así debemos, cuando Dios nos llama a un cambio, decirle, heme aquí, Señor, esa docilidad. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque sí, evidentemente habría temor en su corazón de volver allá. Y le dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y sabemos que entonces ahí Dios cumplió un propósito, porque si tú lees el principio de Éxodo, dice que allí Dios los levantó y los fortaleció. Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, y 430 años después, Dios los saca, los liberta de la esclavitud de Egipto para llevarlos, el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida y que tuvieran un encuentro con Él. Bueno, miramos entonces otro cambio.
vamos a un tercer ejemplo, Moisés. Esta fue una vida llena totalmente de cambios. Porque imagínate, voy a leer solo algunos versículos, pero tú conoces la historia y tienes el contexto. Un pequeñito hebreo de la familia de Leví, ¿verdad? Que en ese momento le tuvieron que esconder porque pesaba sobre él una sentencia, sobre todo niño como él, que fuera hebreo, varón, de que murieran. Y entonces cambia su condición por causa de lo que hace su mamá, de ponerlo en el río y su hermana, y de que fuera entonces prohijado o adoptado, para que entiendas, en la casa de Faraón, porque se volvió hijo de la hija de Faraón, como si fuera uno de esa casa. Entonces fíjate qué cambios, ¿no? De ser parte del pueblo hebreo y con una sentencia de muerte, a ser parte de la casa más poderosa del lugar donde vivían. Pero después sabemos que por causa de defender a sus hermanos y matar a un egipcio, Faraón lo quería matar y tuvo que huir. Otro cambio más. Y después entonces cambia su vida cuando él se va a Madián y muchos años permanece allá y se vuelve ganadero y se vuelve a las actividades del campo que tenían los madianitas, para después venir otro cambio de parte de Dios, el propósito que tenía Dios en él en todos estos cambios, de que él volviera a Egipto para libertar a su pueblo. Vamos a leerlo. Éxodo 2, voy a leer solo el versículo 10 y el 15, y del capítulo 3 voy a leer versículos 10 al 12. Éxodo 2, 10 y 15, y 3 del 10 al 12, los leo. Y dice, Éxodo 2, 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Un cambio. 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, que mató a un egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Otro cambio. El 3 del 10 al 12. Entonces Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, ahora vas de regreso a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces aquí estamos hablando ya de 80 años de la vida de este varón, en que Dios lo trajo en un cambio a otro, y a veces dices, híjole, Dios me llevó para acá, ahora me trajo para acá, ahora me hizo esto, ahora me pidió aquello, y como que no veo propósito. Pero uno debe tener fe en Dios, que siempre hay ese propósito, y aquí finalmente entonces, llegado el tiempo, Dios se manifiesta en esa visión en la zarza que no dejaba de arder, de quemarse, y se acerca a Moisés para ver esta visión, y Dios en ese lugar santo le da estas palabras y le dice, vas a cumplir el propósito para el cual yo hice todos esos cambios en tu vida. Entonces, y también pues tuvo gran trascendencia, porque él fue quien Dios usó para libertar a su pueblo de esa esclavitud. Vamos ahora a otro ejemplo muy diferente, Jeremías 1 del 4 al 9. Porque Dios también quiere cambios en nosotros como siervos, como hijos de Dios, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra actitud y en cuanto a nuestra relación con Dios, a esa fe, a esa confianza en Dios. Y cuando nosotros dejamos que la obra de Dios sea en nosotros, le abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, y le decimos, ven Señor y cambia todo, ven Señor y muda, transforma las cosas en mi ser. Entonces Dios te cambia de una condición a otra. Recuerda que veíamos que mudar era que dar o tomar otro estado, forma o naturaleza, y eso fue lo que le sucedió a Jeremías. Jeremías 1 del 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este es un cambio entonces por causa de un llamado de parte de Dios de transformar a Jeremías de niño y no saber hablar a un profeta para las naciones,
a un profeta con la palabra, con el poder de Dios, con la presencia de Dios, con Dios respaldando a este profeta en todo no solo el llamado, sino la misión que Dios estaba poniendo delante de él. Entonces hay cambios en nuestra vida en donde Dios quiere que maduremos, que crezcamos. El cambio es para eso, porque Dios no quiere que permanezcamos igual, que permanezcamos en la misma condición, sino dice Dios, quiero que cambies para que dejes de ser niño y vengas a ser un varón, en este caso profeta, pero un varón o una mujer, de acuerdo a lo que Dios está llamando y la misión a la que te está enviando. Vamos a ver un ejemplo más, Amós. Porque muchas veces, acompáñenme a Amós 7, 14 y 15, muchas veces, como dije, estamos cómodos, digamos, en nuestra vida, en nuestra manera de sustentarnos, el trabajo que tengo, las decisiones quizá de carrera que he tomado, pero miramos en el ejemplo en muchos siervos en la palabra y aún en la iglesia actualmente, nuestro pastor es ejemplo de ello, en que Dios dice, pues vas a dejar todo eso que tú formaste, todo eso que a lo mejor tu familia formó en ti o te ayudó a formar, esa educación académica o ese trabajo, esa proyección laboral que tienes, profesional, y lo vas a dejar todo para servirme a mí. También hay veces que Dios hace este tipo de cambios o requiere este tipo de cambios en sus siervos. Amós es un ejemplo de ello. Leemos Amós 7, versículos 14 y 15, dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Ese era uno que criaba bueyes. Y recojo higos silvestres. A eso se dedicaba a criar bueyes y a recoger higos silvestres. Dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Un cambio hasta de profesión, de actividad que Dios le pidió a Amós, y Amós fue obediente y dijo, Dios me dijo, ve y profetiza, y vengo y te profetizo, porque este sacerdote Amasías le decía que por qué profetizaba esas cosas, y le decía, vete, huye y vete a tu tierra, Judá, y profetiza, ya deja de estar profetizando aquí en Israel, pero le dice el no, porque Dios cambió mi actividad, Dios cambió mi proyección profesional, laboral, de sostenimiento, para venir a cumplir lo que Dios quería, que era venir y profetizar en Israel. Otro ejemplo de ello muy claro lo encontramos en los evangelios, en Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Vamos a Marcos 1, 16 al 20, porque vamos a mirar que esto fue muy similar. ¿Qué eran estos cuatro? Tú lo sabes, eran pescadores, pero el Señor cuando los ve se acerca y les dice que dejen todo y que lo sigan, porque ahora Él los haría pescadores de hombres. De nueva cuenta, un cambio radical de decir, vas a dejar aún el sostenimiento, la forma en que tú o para tu familia te sostienes, porque me vas a servir a mí. Y ellos creyeron que Dios les había llamado y le siguieron, y cuando también alguien obedece de esta manera este cambio en una vida, requiere de fe, porque es saber que ahora dependes de Dios y que Dios te va a sostener. Vamos a ver este ejemplo. Marcos 1 del 16 al 20 dice: Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, fíjate, aquí no solo dejaron su actividad, su profesión, sino a su padre, a su familia. Y dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dejaron todo por seguir al Señor Jesús. Hay cambios que requieren que nosotros rindamos al Señor nuestra vida. Hay cambios que requieren que abandonemos muchas cosas que amamos o que nos gustan o que aún necesitamos, pero que es mejor seguir al Señor. Y esto le ha sucedido a muchos que cuando han creído en el Señor Jesucristo, dicen, mi familia ya no me quiere, ya no me habla, hasta me desheredaron, pero yo no dejo de seguir al Señor Jesucristo. Es ese tipo de cambio. También miramos, por ejemplo, aquí hablábamos de pescadores, pero hablamos, por ejemplo, de Mateo, que aquí es mencionado como Leví.
en Marcos, ahí mismo en Marcos 2:14, dice Marcos 2:14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, este es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Un caso muy diferente, era un hombre con una mejor posición económica quizá o mayor educación y se dedicaba a cobrar tributos para los romanos, y como era el caso también de Zaqueo, que tú conoces, ese hombre que era bajito y que subió al árbol para ver a Jesús, y el Señor lo llamó y le dijo, bájate de ese árbol porque voy a ir a tu casa, ¿verdad? También era de esa profesión, incluso de un puesto más alto que Mateo, pero son gente que entendió que Dios les estaba llamando a algo mejor, y era un cambio que para nuestra mente humana, en nuestro corazón, a veces es difícil, no lo entendemos, nos cuesta trabajo aceptarlo, nos da miedo. Nos da miedo y decimos, no, porque, híjole, si obedezco esto, pues puedo tener una pérdida, o qué tal que no es de parte de Dios, y nosotros debemos abandonar esa incredulidad, y si hay alguna duda en nuestro corazón, pues orar, clamar, ayunar, hacer todo lo necesario para que Dios nos dé claridad de que es Él el que está hablando a nuestras vidas, y entonces tomemos la decisión de hacer ese cambio que Dios está haciendo o que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Un ejemplo final, el séptimo ejemplo de cambios o de tipos de cambio, lo encontramos en Saulo o Pablo, que esto está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y 20 al 22. Hechos 9 del 1 al 6 y 20 al 22. Y aquí representa, ya hemos visto cambios de domicilio, ya hemos visto cambios de actividad, cambios familiares, ya hemos visto cambios también en nuestro carácter, pero aquí vamos a mirar un cambio que es muy importante entender, que es un cambio en nuestra relación con Dios. Pablo o Saulo en este punto era un hombre que pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque decía, yo soy obediente a la ley, estoy siendo obediente a lo que los ancianos de Israel mandan, yo estoy siendo obediente porque he sido instruido, yo fui discípulo de Gamaliel, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos, conozco mejor que muchos la ley y los profetas y los escritos, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces este es un cambio en nuestro corazón con respecto a la relación con Dios, porque a veces pensamos que conocemos mucho de la palabra y que lo estamos viviendo bien y que lo estamos aplicando correctamente en nuestra vida, en nuestras enseñanzas, en la iglesia, en nuestras actividades, y de pronto viene Dios y nos sacude y trae este cambio y nos dice, no lo estás haciendo exactamente como yo quería. Estás haciéndolo como tú pensabas que era, y eso, ¿sabes qué es? Es religión, y Dios no quiere que nosotros vivamos en una religión, sino en una relación, en una comunión con Dios, en una comunión donde constantemente Él nos está hablando y nosotros estamos comunicándonos también con Él, y eso fue lo que le pasó a Saulo, y este es el cambio que Dios, creo yo, está llamando más fuertemente a la iglesia, un cambio a dejar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras herencias evangélicas, que hay muchas cosas que están equivocadas, que están fuera de la palabra de Dios, cosas que ni siquiera están escritas, pero que como es nuestra tradición cristiana o lo hemos hecho por años, así ha sido la alabanza, así ha sido la enseñanza, así ha sido las actividades de la iglesia, pues pensamos que está bien, y así Saulo pensaba que estaba bien, pero nosotros debemos entender que el Señor quiere un encuentro con nosotros para cambiar esa relación y que nosotros en verdad ahora vengamos a hacer lo que Dios conforme a su voluntad desea que hagamos. Hechos 9 del 1 al 6 y 20 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya no era, ¿qué quieren los ancianos de Israel que yo haga? ¿Qué quiere el sumo sacerdote que yo haga? ¿O qué quiero hacer yo? Sino que cuando tienes ese encuentro con el Señor y es cambiado tu corazón,
dice entonces que ahora le vas a decir al Señor: ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Leemos del 20 al 22. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Enseguida, un cambio que trajo algo inmediato en la vida de Pablo, y que trajo un cambio inmediato en Saulo en este punto, para que él fuera transformado por el Señor, cambiado, mudado, y entonces ahora él viniera a hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y eso es para mí, y con esto introducimos el mensaje central, o la exhortación central que Dios quiere traernos. Porque cuando yo estaba estudiando, he de decirte que hoy has de estar diciendo: Eliud está predicando diferente. Sí, porque yo tengo una manera de estudiar. Yo tengo ya determinados mis tiempos, la manera en que lo hago, la forma en que primero escudriño, estudio, leo, mis tiempos de oración, después la forma en que lo plasmo, cómo lo escribo y utilizo de la computadora. Pues el primero al que Dios le aplicó los cambios para esta predicación fue a mí. Porque por causa del lugar donde vivo, el edificio donde vivo, los vecinos, no pude estudiar de la misma forma. Por causa de que la computadora le entró una actualización que parecía eterna, no la pude usar cuando la necesitaba. Y de pronto dije: no estoy pudiendo estudiar como siempre, no estoy pudiendo tenerlo escrito, determinado, como a mí me gusta, estructurado. Y entonces entendí, dije: pues es que el Señor también a mí me está cambiando las cosas y quiere que por lo menos este mensaje sea diferente. Y lo que hice fue estar leyendo las citas, llenando mi mente, mi corazón, para que pudiera estar lo más posible abundando la palabra en mí, para que yo pudiera expresártela en esta hora. Pero al estar precisamente leyendo y estudiando, hubo una cita que yo encontré con respecto a trastornar, que se encontraba en Amós 4:11, pero cuando la leí, el Espíritu Santo me dijo: es que no solo es ese, lee todo el contexto, porque esto es lo que yo quiero que tú le hables a la iglesia. Todo lo demás es bueno, pero casi que es como una introducción para llegar a este punto, o ir construyendo para llegar a este punto. Y este es el punto central, y lo vamos a leer en Amós 4, del 4 al 13. Y el Espíritu me dijo que yo les dijera a todos los que están oyendo que este mensaje que estaba aquí escrito en Amós para su pueblo de Israel, este mensaje es vigente, igualmente de poderoso y de importante hoy para la iglesia de Jesucristo, para los que somos hijos y siervos de Dios que estamos oyendo este mensaje, y en particular para el Centro Cristiano Arrebatamiento, para la iglesia local en Naucalpan, para el Centro Cristiano Betel en Tultitlán, y para las iglesias que están también en la costa, en Oaxaca y en Villahermosa. Que sea el Espíritu el que mueva las cosas para que las iglesias locales escuchen este mensaje, porque esto, dijo el Señor, yo se los estoy hablando específicamente a ustedes y a todos aquellos, aunque sean de otra iglesia, que estén también oyendo este mensaje. Les va a ser de edificación, porque la palabra de Dios nos exhorta, pero también nos consuela y nos edifica. Y dice Amós 4, del 4 al 13: Id a Betel y prevaricad, y aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El Señor había levantado Betel, tú sabes que ese lugar es donde estuvo Jacob, que era casa de Dios, puerta del cielo, y le había mostrado esta visión del cielo y de los ángeles que subían y bajaban, y lo habían vuelto un lugar de idolatría. Por eso les dice: vayan allí y prevariquen. Prevaricar es traicionar a Dios, es hacer, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo, sino hacer lo malo, es volverse de lo que Dios había mandado. Y esto es lo que Dios está diciendo, que hoy en día estamos haciendo muchas cosas en el lugar que Dios había mandado, o en lo que Dios ha levantado en esta iglesia, pero lo estamos haciendo conforme a nuestra voluntad, contaminado, sucio, y tenemos que quitar esa actitud, porque estos versículos que
leí es como un sarcasmo de parte de Dios. Pues vayan y prevariquen. Vayan y sigan haciendo lo que quieren. Vayan y sigan tomando sus propias costumbres. Vayan y sigan diciendo que eso es hacer mi obra. Vayan y hagan la alabanza o la enseñanza o la consejería o las actividades de la iglesia como ustedes quieran. Pues vayan y háganlo. De todos modos lo siguen haciendo y dicen que es en mi nombre. Y es lo que Dios les estaba diciendo, porque también les dice: aumentad en Gilgal la rebelión. Gilgal es el primer lugar donde ellos establecieron campamento, del otro lado del río, un lugar en donde Dios les había, quedaba como señal de victoria para ellos, un lugar que significa rodar, como una piedra que rueda y tira un campamento, una tienda. Así había sido Dios con ellos y les había mostrado que Él les había de dar no solo Gilgal, sino toda la tierra prometida. Y dice: pues ahora lo han vuelto a un lugar de rebeldía. Entonces, el lugar, dice, pensamos hoy que Dios ha levantado, porque no es solamente los templos. La iglesia local Naucalpan ni siquiera tenemos un templo. Pero no es solamente los templos, aunque Dios los ha dado, sino sobre todo la congregación, las almas, los santos, las propias vidas. Dice el Señor que yo los levanté, que yo los llamé, y ahora, dice, se han vuelto rebeldes. Rebeldes a mí, rebeldes a las autoridades, rebeldes a la palabra. No son obedientes, no son dóciles. Cualquier cosa que se les exhorta, se enojan, se alejan, se van, murmuran, critican, brincan de una iglesia a otra para ver en dónde, con todo respeto, les soban el lomo. Y eso es lo que Dios estaba molesto y señalando a su pueblo y diciendo: bueno, pues eso quieren, pues váyanse a Gilgal, al lugar en donde yo les di victoria, y aumenten su rebelión, a ver si es cierto que siguen siendo victoriosos. Y después les dice Dios: están presentando sus sacrificios como ustedes quieren. Traigan de mañana vuestros sacrificios, tráiganlos cada 3 días, como ustedes quieran. Ya la iglesia está llena de costumbres y de tradiciones. No, pues es que la Navidad es muy bonita, pero no está mandada en la Biblia. Es una tradición pagana, ya lo sabemos, pero no seas religioso, pastor, no seas religioso, Eliud. El día del amor y la amistad, el día del niño, el día del abuelo, el día de la Biblia, el día de la mujer, todos los días, ahora ya que la iglesia se tiene que dedicar a eso, porque eso es lo correcto a los ojos de los hombres. Dice Dios: pues ya presenten como ustedes quieran. No, yo no creo en el diezmo. No, yo le ofrendo a quien yo quiero. Yo compro Biblias y las regalo. Yo se lo doy a mi mamá. Cada quien lo hace como bien le parece. Cada quien lo hace como se le antoja. Los que de acuerdo, pues lo hago. Los que no de acuerdo, lo hago. Los que dicen, pues lo hago, pero casi porque el pastor me obligó. Y no hay una verdadera obediencia a la palabra de Dios y un verdadero amor por Dios en hacer todas estas cosas. Y algo que a mí me dolió mucho, ahí el versículo 5, dice el Señor que la alabanza está contaminada, porque dice que el sacrificio de alabanza está siendo ofrecido con pan leudado, con pan con levadura, con pan contaminado, con pan inmundo delante del Señor. Estamos haciendo inmunda su palabra, la predicación, estamos haciendo inmunda la comunión, si es que la practican, porque muchos ya ni siquiera la practican. Estamos haciendo inmunda la alabanza, porque creemos que es música, que es show, que son luces, que es computadoras o instrumentos, y no estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, y estamos contaminándola, creyendo que nuestros ojos deben estar puestos en los hombres. Yo lo quiero hacer como tal artista, yo lo quiero hacer como tal grupo, yo voy a hacerle como él, yo lo voy a hacer como el otro, yo voy a tomar este ritmo, no, a mí me gusta aquel, todo conforme al gusto de la congregación o del propio grupo de alabanza o del pastor o del líder de alabanza. ¿Cuándo grabas tu disco? ¿Cómo se llama el grupo de tu iglesia? ¿Cuándo se van a ir de gira? ¿A cuántas iglesias te han invitado? ¿Cuántos conciertos has hecho? Puras cosas vanas y sin ninguna importancia. Y la verdadera adoración en la basura. La verdadera adoración desechada, la verdadera adoración y la verdadera alabanza delante de Dios ignorada por completo. ¿Y sabes qué? Que Dios habita en la alabanza de su pueblo, no en música solamente, no en shows. No habita ahí Dios. Dios habita en donde está el corazón quebrantado, humilde, contrito. Esa es verdadera adoración. Dios habita con los que le adoran en espíritu y en verdad. Ahí es donde está la presencia de Dios. Dios habita en medio de la congregación de los santos, de los justos, de los rectos. No habita en medio de un lugar en donde dicen, pues es que está chistoso porque en el mundo está el Halloween y acá nos disfrazamos el grupo de alabanza y nos pusimos de Pedro Picapiedra y de algún personaje fantasioso o de la televisión.
y qué risa nos dio dirigir la alabanza así. Y hasta hicimos un concurso de disfraces. Porquerías delante del Señor. Eso es lo que se está ofreciendo, puro pan leudado, contaminado y inmundo delante de Él. Pero dice el Señor, pues sigan ofreciendo esa alabanza, sigan ofreciéndola, a ver quién la oye, porque yo no. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, dice, pues así lo queréis, hagan lo que siguen queriendo, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Pero entonces, como Dios, porque esto era un sarcasmo, no se agrada de estas cosas y no quiere que su pueblo siga en esa condición, porque Dios es paciente, es clemente, pero llega un punto en que Dios dice ya no más, porque mi nombre es grande y si ustedes no lo ponen en el lugar que le corresponde, pues entonces yo voy a poner mi lugar en el lugar que corresponde, porque mi nombre es grande, es poderoso, es santo, es temible y ustedes tienen que aprender a ofrecer delante de mí con temor y con temblor y con gozo y con alegría, porque yo soy Dios y ustedes solamente son creación, son polvo. Y entonces les dice el Señor, yo voy a hacer cambios. Y esto es donde se liga con nuestro tema, porque Dios ha cambiado las cosas, porque por causa de esta pandemia no nos congregamos, porque Dios nos ha quitado muchas cosas que ya no se pueden practicar, que no eran gratas delante de Dios, que ahora lo podemos mirar. Es un tiempo de oportunidad que Dios nos está dando para mejorar nuestros caminos delante de Él. Y dice Dios, todo eso yo ya lo trastorné, yo ya lo alteré, lo perturbé, para que despierten, para que se den cuenta de que todos estos cambios que yo estoy haciendo no solo son para que el hombre entienda que tienen que poner sus ojos en Dios, sino para que la iglesia entienda que tienen que dejar todas estas cosas inmundas y que están fuera de la palabra de Dios, que están contaminando mi púlpito, que están contaminando mi iglesia, que están contaminando los corazones, que están desviándolos de mí en lugar de acercarlos a mí. Y dice el Señor, el 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, o sea, no había comida y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hoy miramos cambios en la economía, miramos que hay quien le está faltando ya el pan, hay países con mucha pobreza por causa de la pandemia, de malas decisiones económicas, de guerras civiles, de problemas internos o de todo tipo de causas, sequías, lo que sea, y no hay el alimento, no hay la provisión. Y dice el Señor, está faltando esto y de todos modos no me haces caso, y de todos modos no te vuelves a mí, como si no te importara lo que estoy haciendo. 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces igual dice el Señor, traigo el acortamiento a lo mejor de tus ingresos, traigo dificultad en cuestiones de tus ventas, de lo que produces, porque nosotros pues ya no estamos en el campo, pero dice el Señor, he traído reducción de muchas cosas y aún así no me hacen caso, y aún así no se vuelven a mí, se han vuelto más apáticos, no oran, no claman, no buscan, ya ni siquiera están oyendo muchos las predicaciones, ya les aburrió. Hace unos meses muy innovador, todos en internet, ay wow, qué padre la iglesia virtual. Hoy ya les aburrió porque dicen, no, pues ya es lo mismo, todos los domingos tenemos que oír palabra de Dios, qué aburrido. El aburrido eres tú para Dios. Dios se aburre de la gente así. Y dice el Señor, y en medio de todo esto, no se vuelven a mí. Es muy curioso porque dicen, extraño congregarme, pero cuando había templo y congregación, no iban. Extraño la alabanza en vivo, esos videitos con letra a mí no me sirven. Pero cuando estaba el tiempo de alabanza estaban con su carota. Y no cantaban, y no alababan, y no aplaudían. Ay, hermano, extraño sus ministraciones. Pero el día que el hermano Ernesto, la hermana Elvira les decía, el Señor dice que cambies esto en tu vida, allá me voy, aquí no hay amor. Así está el pueblo. Y Dios ha cambiado las cosas, pero dice, de todos modos, no se vuelven a mí. 9.
os herí con viento solán y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Leo el 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros hijos con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Está viniendo mucha muerte. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de un pariente, de un amigo, de una persona cercana, dentro, fuera de la iglesia, en tu familia, algún vecino o en las propias noticias? ¿Cuánta gente está enfermando? ¿Cuánta gente se está muriendo? Y dices, híjole, qué terrible. Ahora sí, ya en mi empresa se enfermaron algunos, ya en mi familia se murió tal. Ay, qué feo, ay, qué triste, se está muriendo la gente. Y seguimos igual. Y seguimos sin oír a Dios, y seguimos sin hacerle caso, y no nos volvemos a Él. Y dice Dios, pues ¿cuántos muertos quieren? Pues ¿cuántas pandemias tengo que traer para que me hagan caso? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios? Y nos lamentamos y lloramos y echamos lágrimas como en Boquim en el tiempo de los jueces, pero nada más son eso, lágrimas, y no hay un corazón arrepentido delante de Dios, porque dice Dios, he traído esta pandemia, he traído muerte, he traído enfermedad, he traído por causa de esto escasez en muchas cosas, y no se vuelven a mí. Y estamos ignorando los cambios que Dios está haciendo, y sobre todo estamos ignorando el propósito por el que Dios ha traído todos estos cambios. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque Dios se cansa de un pueblo que no le busca. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Qué fuerte escuchar esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice el Señor. Prefiero entonces ya terminar con este pueblo a seguir permitiendo que me estén ofendiendo. 13, porque he aquí, fíjate, el que cambia todas las cosas, les vuelve a decir, el que forma los montes, él cambia la naturaleza y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, otra vez un cambio, y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre. Es decir, yo lo he hablado, yo lo he dicho, ya estoy cansado de un pueblo que no se vuelve a mí. Ya estoy cansado de un pueblo que está en rebeldía, ya estoy cansado de un pueblo que está en división, ya estoy cansado de un pueblo que cada uno está viendo por su propio beneficio, ya estoy cansado de un pueblo que dice, pues yo soy del pastor, pues yo soy del anciano, no, pues yo soy del diácono, no, pues yo soy de Cristo, y cada quien hace lo que se le pega la gana y se junta con quien más le conviene. Ah, pues a mí me gusta que él es más de obra social, para allá voy. No, pues a mí me gusta que él es más como tipo religioso, para allá voy. Y de todos modos cada quien hace lo que bien le parece y lo que está en su voluntad hacer, y no hacen la voluntad de Dios. Ya está cansado el Señor de esto. Ya está cansado. Porque dice el Señor, a mí me dijo cuando estudiaba, ¿cuántas predicaciones van que les dices que yo quiero que cambien? Que yo estoy ahí para ayudarlos, para vivificarlos, para despertarlos. ¿Sabes qué me dijo Dios? Se burlaron de tu predicación de despertar. Se burlaron. Allá cada quien sabrá quién lo haya hecho. Pero a mí Dios me dijo, se burlaron de todo esto que estás hablando. Hay quien lo tomó, hay quien lo recibió, sí, porque hay quienes aman al Señor. Dice, pero hay muchos también que se están burlando de lo que están predicando. Y creen que no pasa nada, y creen que no importa, y creen que es exagerado y religioso. Qué triste. Y ni así nos volvemos a Dios. Sin embargo, Dios es y sigue siendo y será eternamente misericordioso. Y cansado de esta condición, una vez más, Dios nos vuelve a dar la oportunidad. Amós 5. Voy a leer el versículo 4, 6, 8, 14 y 15. Amós 5, 4, 6, 8, 14 y 15. Porque el Señor nos vuelve a dar una oportunidad. Después de esta tremenda exhortación, dice Dios, 4.
Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así nos está hablando hoy Centro Cristiano Arrebatamiento, Centro Cristiano Betel, iglesia en Villahermosa, iglesias en Oaxaca. Y olvidé mencionar hace un momento, Iglesia Jesucristo Gobierna en Atizapán. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dice el 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Decimos que está Dios con nosotros, pero solo si lo buscamos a Él, si buscamos a Jehová, si buscamos lo bueno y no lo malo, entonces será verdad que Jehová está con nosotros. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Busquemos al Señor, busquemos lo bueno y no lo malo, aborrezcamos el mal, amemos el bien, establezcamos la justicia en juicio. Y quizá Dios tenga misericordia, quizá nos dé una nueva oportunidad, quizá el Señor nos perdone y diga que sí está con nosotros y que sí somos su pueblo y traiga su presencia en medio de nosotros. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por esta fuerte exhortación a mi vida y a la vida de tu pueblo y de tu iglesia. ¿Qué más puedo yo expresarte que lo que ya nos has hablado, Señor, a través de tu palabra y especialmente a través de esta última cita profética que sigue teniendo cumplimiento hoy en Amós 4 y 5? No me queda, Señor, más que humillarme una vez más y pedirte perdón, interceder, Señor, rogándote no solo por mi vida, sino por mi familia, por mi casa, por la familia de Dios, por la iglesia local en Naucalpan, Señor, en la cual ministramos, por el Centro Cristiano Arrebatamiento y todas las iglesias, Señor, que lo componen, por la iglesia verdadera de Jesucristo. Señor, te ruego, danos una nueva oportunidad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Padre. Cambia el corazón. Acabo de declarar de una y otra forma que tú eres el que cambia las cosas. Cámbianos, Señor, múdanos. Danos un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Quita ese corazón de piedra y danos un corazón de carne. Quita, Señor, la dureza de cerviz, haznos humildes para ti. Quita, Señor Jesucristo, la soberbia y la altivez, que seamos dóciles y sencillos delante de tu presencia. Que entendamos que eres Dios Todopoderoso y que nosotros solo somos tu creación y tus siervos. Y que debemos, Señor, alinear nuestra vida a tu voluntad. Cambia nuestro corazón, cambia tu iglesia, Señor. Si nosotros como siervos hay muchas cosas que ya estamos cansados de mirar, Señor, ¿de qué no estarás cansado tú? Que miras todas las cosas y que miras el corazón, que miras más allá de mis palabras y que miras lo que hay en lo profundo de cada uno de nuestro ser. Oh Señor, te ruego, ten piedad, Señor. Te buscamos en esta hora porque queremos vivir. No queremos ser ese pueblo, Señor, que se tenga que preparar para la venida al encuentro de Dios, pero porque ya te cansaste, Señor, de estar tolerando que en medio de tanto anuncio, de tanto aviso de parte tuya y de parte de tu Espíritu, no nos volvemos a ti y no cambiamos, Señor. Te ruego, Señor, ten misericordia y danos vida una vez más. Perdona el escarnio y la burla. Perdona la tibieza, la apatía y la indiferencia. Perdona, Señor, la rebeldía y la desobediencia en tus propios siervos, Señor. Perdónanos, Dios, y ten piedad. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad. Que nos volvamos a amar el bien y a buscar lo bueno y no lo malo. A aborrecer el mal, Señor Jesucristo. Porque mirándote a ti, siguiendo tu palabra, Señor, andaremos en este camino de bien y no de mal. Ten misericordia, Padre Santo,
Y así como tú trastornas la naturaleza entera y puedes cambiar la faz de la tierra, y que tú eres, Señor, el que hace las Pléyades y el Orión y el que vuelve las tinieblas en mañana. Así, Señor, cambia, muda, trastorna, Señor, nuestros corazones para bien y para que seamos ese pueblo que te ama y que te sirve y que te adora en espíritu y en verdad. Te ruego, Padre, sea hecho esto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, hermanos, vamos a ministrar en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, buscando la misericordia del Señor. Antes dando testimonio de que estamos agradecidos de que en verdad Dios ha sido bueno con la congregación del Centro Cristiano de Arrebatamiento en Naucalpan y que pues es en nuestros labios pronunciando la bondad del Señor, su benignidad, su gracia y su amor, trayendo sobre nosotros sanidad. Pero si todavía hay alguna enfermedad, algún dolor, pues estamos clamando continuamente y lo haremos en este momento, ministrándoles a usted y a ustedes como debe de ser en el Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos aquí y estamos buscando tu rostro para que tú hagas misericordia. Tú eres ese Dios sanador que estás presto para traer sobre nosotros todo bien. Tú nos trajiste a esta tierra para hacernos bien. Tú quieres hacernos bien, lamentablemente. Nosotros los hombres y a veces tu propio pueblo nos alejamos de ti. Te rogamos que tengas a bien perdonar toda esa lejanía y toda esa desobediencia a tu palabra y el no hacer tu voluntad, para que limpios por tu sangre, Señor, y santificados por tu palabra y purificados en el fuego de tu Espíritu, vengamos delante de ti para rogar, Señor, que tú expreses tu favor y en esta hora se cumplan todas tus promesas, porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son en Él sí, en Dios son en Él sí y en Él amén. Gracias por ello y en el nombre de Jesucristo, en esta hora, si todavía permanece alguna enfermedad, algún dolor, algún achaque, reumas, artritis, dolores de estómago, si permanece algún daño en las vías respiratorias o en el aparato digestivo o en el aparato circulatorio o en los sistemas, en esta hora nuestros miembros o nuestros órganos vitales y no vitales, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo, estamos ministrando con toda la unción que Dios nos ha entregado y en la potencia de su gloria, con toda la fuerza del Dios de la gloria, del Dios que puede hacer las cosas más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, porque Él es el Todopoderoso, de ese Dios que ha dispuesto sobre nosotros traer su Espíritu Santo, envolvernos, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Él ha creado los cielos y la tierra, Él nos ha creado a cada uno de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo y en esta hora estamos rogando que opere esa sanidad en manera gloriosa sobre nuestros cuerpos en esta hora y que toque los cuerpos en esta hora por su Espíritu Santo de tal manera que en esta hora vengamos a ser sanados en forma instantánea, en forma sobrenatural y en forma natural y que de nosotros se quite toda esa molestia, todo ese dolor, todo ese achaque y que se quite cualquier enfermedad o cualquier síntoma de enfermedad que venga sobre nosotros y seamos totalmente sanados y libertados para gloria de Dios Padre en el nombre de Jesucristo y para gratitud al Espíritu Santo que está con nosotros y vivificando nuestros cuerpos, restaurándolos, restituyéndolos, renovándolos de tal manera que el Cristo de la gloria es glorificado por todo ello. Gracias te damos por estas sanidades instantáneas, por estas sanidades, por las vías de las redes sociales, porque es por la fe y no en esta hora de otra manera, sino por la fe y lo que no vemos recibimos porque lo creemos y vendrá sobre nosotros. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Ahora también venimos para romper
toda carga de opresión que venga sobre nuestra vida y para deshacer toda obra de las tinieblas y del diablo en el nombre de Jesucristo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado, y en él no hay pecado, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y nosotros, los hijos de Dios, le hemos vencido. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por las promesas de tu palabra para quebrantar el reino de las tinieblas. Gracias porque como hijos de luz no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendemos. Y si estamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por tu obra liberatoria, Señor Jesucristo. Gracias porque en esta hora tú libertas a los cautivos y das apertura de cárcel a los oprimidos y vista a los ciegos. Gracias porque no queremos estar bajo los lazos del diablo, sino bajo tu voluntad, y no la voluntad ni de hombre, ni la voluntad del reino de las tinieblas, sino bajo la voluntad del Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque queremos estar libres de ligaduras, de ataduras, de cadenas, de yugos que no corresponden, porque el único yugo que llevamos, porque es ligero y es una carga fácil y ligera, es el yugo de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado ni del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados de la potestad del reino de las tinieblas a la potestad del reino de luz, del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora también te estamos pidiendo que en esta hora tengas a bien suplirnos. Mira, Señor, que las cosas en lo económico se han apretado por toda esta pandemia y por la consecuencia económica que ha habido y por todo lo que el hombre hace y que del cual tampoco los cristianos escapamos, porque estamos en esta sociedad que ha sido una sociedad que no te toma en cuenta, que te menosprecia, y que nosotros aún como cristianos algunos menospreciamos tu benignidad, tu paciencia, tu longanimidad, y no hemos procedido al debido arrepentimiento de nuestras obras de maldad. Oh Señor, y te pedimos que en esta hora tengas misericordia y tengas en esta hora el favor tuyo, nos mires, Señor, porque tú eres bueno y porque aún dentro de los juicios tu misericordia está presente, y traiga sobre nosotros el sustento, traiga sobre nosotros el suplirnos. Mira, oh Dios, que algunas cosas están entrando en una grave carestía. Tenemos misericordia, Señor, para que no falte ni el agua ni el gas, y a los que tienen que usar del transporte y a los que tienen su propio transporte para la gasolina. Gracias, Señor, te pedimos todo esto, te rogamos, Señor, que hagas misericordia y que no falte, Señor, como hemos pedido y lo seguimos rogando, que abunde el aceite, la sal, el vino, el pan, para que abunde sobre nosotros, Señor, la bendición en el calzado, en la habitación y el techo, que abunde, oh Señor, todo lo necesario para que salgamos adelante en el cumplimiento de todas las obligaciones y propósitos que tú nos has entregado, porque tú sabes que para cumplir algunos propósitos que tú nos has entregado necesitamos recursos, aún para venir y traer los diezmos, las primicias y las ofrendas al alfolí. Señor, necesitamos tu bendición para no llegar con las manos vacías, sino traer manos llenas, Señor, siempre tener algo que ofrecerte para gloria de tu nombre. Oh Señor, que tu bondad sea en esta hora y que tú, Señor, nos suplas todo lo que es necesario en lo económico. Gracias, Señor, porque de ti es la plata y el oro y tú lo das a quien tú quieres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo sea sobre tu pueblo toda bendición y prosperidad. Amén. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos, cada uno de nosotros repitiendo y bendiciéndonos uno al otro.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. También nos encomendamos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este momento y toda esta vida, que no falte el favor del Señor y su benignidad y su bondad, y que lo que somos, hacemos y tenemos sea, Señor, operado por esa gracia maravillosa que tú nos has dado, que tu Espíritu de gracia nos acompañe en todas nuestras actividades para cumplirlas y para glorificarte en todo, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo ello te doy, y con tu protección y con el salto, el pashá de Dios, para que no tengamos ningún contagio de ningún tipo de enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Amén.